Cetis Universidad presenta Tu Espacio, el podcast desde la cabina de Cetis Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes, Los eventos y los temas que tienes que saber. Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos otra vez a Tu Espacio. Espero estén muy bien, porque el día de hoy platicaremos de un tema que considero bastante importante. Hablaremos acerca de la perspectiva de género y más adelante se presentarán nuestras invitadas del día de hoy, pero por el momento, ¿cómo están? Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, hola a todos, buenas tardes. Gracias por escucharme. Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, pues, hola, bienvenidas chicas. Por el momento yo me encuentro súper bien entusiasmada para empezar este tema de este episodio, porque la verdad, siento que para todos los que estamos presentes es un tema bastante importante e interesante para pues, toda la comunidad y la sociedad. El 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña, para así poder reconocer los derechos de ellas y los desafíos únicos a los que se enfrentan en todo el mundo, y para promover su empoderamiento y cumplimiento de sus derechos humanos. Es por lo mismo que el día de hoy decidimos abordar el tema. Egresados de nuestra universidad crearon un corrector ortográfico para estudiantes, empresas y trabajadores. Luis Serrano, Miguel Frías y Óscar Muñoz, egresados de la Escuela de Ingeniería de Cetis Tijuana, emprendieron con Gramingo, una app en línea que permite procesar los correos, tareas, publicaciones, trabajos académicos, entre otros escritos, ya que la pandemia del COVID-19 ha demostrado que la comunicación cobra mayor relevancia. Hace más de una semana se llevó a cabo Tijuana Innovadora, donde el doctor Fernando León, rector de Cetis Universidad, participó en el panel virtual Futuro de la Educación en la Región, dentro del programa de Tijuana Innovadora 2020, junto a la ingeniera Olivia Grave, directora del Centro Cal Baja en la UCSD, y el maestro Francisco Marmolejo. Y también en la conferencia Sector Cultural, Estado Actual y Alternativa para 2021, participó la doctora Ingrid Curia Alonso, docente de Ciencias Sociales y Humanidades de Cetis, donde habló acerca de la industria cultural y creativa del 2020, dado que estos sectores se han visto como uno de los más afectados por la contingencia del COVID-19. A nuestras invitadas nos harían el favor de presentarse. Con mucho gusto, mi nombre es Marina Albeláiz y soy la directora de la Escuela de Psicología. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy Karen Naranjo, estudiante de Psicología Clínica y soy la cofundadora de Colectivo Femes, el primer grupo feminista de Cetis Universidad Campus Tijuana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana González Piña, soy psicóloga, docente de Cetis Universidad y maestra en estudios de género y análisis político. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues ya para adentrarnos al tema, ¿podrían contarnos un poquito de qué es la perspectiva de género? Creo que es importante empezar desde lo general. Bueno, pues yo creo que una cosa importante, ¿no? Es reconocer que la perspectiva de género es una herramienta de análisis que deriva de la teoría y del movimiento feminista, que eso sería un aspecto fundamental que viene del movimiento feminista. Entonces, en ese sentido, es una herramienta que nos permite analizar la realidad social para ubicar las desigualdades que hay, las relaciones entre mujeres y hombres. Y una cosa que yo diría como importante, pues que no solo es una descripción de lo que pasa en el mundo con las mujeres y los hombres, sino que es una cuestión de análisis de relaciones de poder. Y entonces ahí también hay una perspectiva crítica muy importante. De igual manera, creo que la perspectiva de género ha permitido abordar estos temas que son los estereotipos, los roles de género, todo lo que se le ha designando socialmente a ambos géneros, como dice la maestra Mariana, ha derivado a partir del feminismo, pero no nada más es designado hacia el feminismo, sino que le ha servido a todos, aprendiendo desde las nuevas masculinidades hasta entender que socialmente siempre hay ciertas expectativas de cada uno de nosotros, pero que podemos hacer algo para poco a poco irlas derribando. Y en este sentido, quizá una cosa importante dentro de nuestra institución, el tener una perspectiva de género, pues es precisamente voltear a ver estos temas, dialogarlos con nuestra comunidad estudiantil
pero también un poco reflexionar, más allá de una moda, pues reflexionar de manera profunda sobre estos temas que nos competen pues como académicos, pero también como futuros profesionales y sobre todo miembros de una comunidad en donde pues existen innegablemente estas diferencias y por lo tanto pues es conveniente tener esta perspectiva. De hecho, así como lo explicas, que la perspectiva de género no solo afecta a uno, sino es algo de todos, no es uno contra el otro. Me gustaría que nos expliquen cuál es la importancia de la misma, de esta perspectiva de género que pues hace falta. Sí, yo creo que hay una cosa importante, sería justo preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Cuando desde la teoría feminista y el movimiento feminista se habla de patriarcado, pues se habla de instituciones sociales, no se está hablando de personas, ¿no? No se está hablando de los varones en particular como sujetos de carne y hueso, ¿no? Sino se trata de una serie de ideas, de reglas, esto que decía Karen, estereotipos, imposiciones que se hacen a los hombres y a las mujeres, y que no es nada más en lo individual, en las relaciones cara a cara, sino a nivel institucional, a nivel de la estructura social, ¿no? Entonces tendría que ver con sí, este concepto de patriarcado, que es el concepto feminista, digamos, pero que no se está refiriendo a acabar con los varones, sino con una institución que es sexista, con prácticas que son discriminatorias. Y yo creo que esto se conecta muy bien pues, con lo que decía la doctora Marina, ¿no? No es una cuestión de modas, es un tema que está adquiriendo visibilidad, pero que debería preocuparnos a todas las personas. No es de, si quieres ten perspectiva de género y si no, no. O sea, si estamos hablando de desigualdades, de violencia, pues creo que es algo que debería preocuparnos por igual, ¿no? Y en este contexto, ahora que lo menciona Mariana sobre el tema, cómo finalmente esto se puede traducir en conductas que no nos gustan porque son violentas, creo que nuestra sociedad, en particular la ciudad de Tijuana, pues tiene un reto y una necesidad además de hablar con perspectiva de género, porque de pronto a las instituciones pareciera no poner la perspectiva correcta y señalar las situaciones como si fueran individuos o casos aislados, cuando lo que tenemos es una problemática, ¿no? Una problemática social común a una ciudad tan compleja. Sí, creo que esto ha tomado como mucha relevancia últimamente porque se ha notado la inconformidad de la sociedad, porque se está visibilizando, se está notando que hay cosas que no están bien, que tienen que cambiar y que lamentablemente hemos llegado a un punto donde hay muertes. O sea, no nada más es una cuestión social tan simple como una expresión, sino que ya llegan acciones que son realmente fuertes, fatales y que las cifras son enormes. Entonces ahorita las personas, principalmente las mujeres, estamos tomando mucha fuerza por medio de la plataforma virtual, por medio de las protestas, de las manifestaciones. Entonces creo que es muy importante que esto siempre ha existido, nada más que ahorita hay mayor espacio para poder reflejar todo aquello que queremos cambiar. Y creo que hay mucha desinformación por lo que lo individualizan y quieren hacer una guerra de un sexo contra el otro, pero si realmente nos informáramos, y no quiere decir leer libros y empaparte de todo, sino simplemente buscar un poquito más de información o incluso discutir con las personas adecuadas, veríamos que esto no es una guerra del uno contra el otro, ni guerra de poderes, simplemente es la búsqueda de la equidad y de respeto como seres humanos que merecemos, o como ser vivo que merece respeto y dignidad. Así es, creo que es muy importante hablar de ese tema, por eso me enorgullece tanto que estemos tomando este espacio y estemos hablando sobre este tema. Y otro punto que se me hace muy importante es que pues en nuestro campus, Campus ETIS Tijuana, tenemos un grupo estudiantil, pues el colectivo FEMS, que no muchos saben de su existencia. Entonces no sé si, Karen, te gustaría contarnos un poquito de quiénes lo integran y cuál es el objetivo de este colectivo. Con mucho gusto. Pues el colectivo FEMES es relativamente nuevo. Hace apenas un año se creó por 2 compañeras más de psicología y por la presente. El colectivo tiene como esta intención, este propósito de ofrecer un espacio seguro con perspectiva de género, en donde exista la sororidad, la equidad, la inclusión y poder favorecer como la experiencia académica a todos los estudiantes. Nos dimos cuenta que había como carencias, ya que si bien CETIS nos ha preparado para ser líderes
y demás, había mucho poder o muchos roles fuertes en los hombres y había pocas mujeres. Entonces ahí nos llamó la atención y consideramos que era una buena oportunidad de abrir un espacio seguro. Ahorita nada más estamos en Campus Tijuana, lo componen estudiantes de todas las carreras. Este grupo estudiantil no es por una escuela en específico. Si bien crece de la Escuela de Psicología, todos los estudiantes de CETIS pueden ser parte del grupo. Somos 100% inclusivas y pues es nuestro trabajo como líderes estudiantiles ofrecer estos espacios seguros. Aparte, a mí me gustaría mencionar que esta iniciativa que surge de las estudiantes de la escuela finalmente fue evolucionando o fue creciendo y adaptándose también a las necesidades pues, de la sociedad o la comunidad CETIS en particular. Si bien empezó como una idea quizá de estas 3 chicas en particular, creo que algo muy importante ha sido el respaldo que han obtenido por parte de la institución también para que pudieran oficializarse en un grupo estudiantil. Es decir, el formar un grupo estudiantil que permeara a toda la comunidad y que pudiera ser un elemento incluso en donde puedes hacer, como en el resto de los grupos estudiantiles, tu servicio becario, participar de las múltiples actividades, tanto de prevención como de concienciación sobre estos temas. Entonces, es un espacio que de alguna manera pues es, digámoslo así, transversal a la comunidad CETIS. ¿Cómo se relaciona con el feminismo o podemos decir que es el mismo término? Considero que definitivamente no es lo mismo, son cosas muy diferentes. Sin embargo, una de las áreas del feminismo que más lucha es en busca de la equidad. Y no vamos a lograr la equidad si no es por medio de la perspectiva de género, porque como se mencionó como en esta definición inicial, es una herramienta que nos permite conocer las desventajas que tienen como ciertos sectores de la sociedad. Y como hemos visto, México específicamente es uno de los países con una cultura muy machista, donde existe mucho patriarcado, existen conductas muy violentas hacia la mujer que vienen muy normalizadas. Entonces, si no es a partir de la perspectiva de género, nunca el feminismo logrará la equidad de género. No sé si me voy a entender, pero es una cadenita que se va dando y que si no se cumplen o más bien si no se revisan estos aspectos, nunca se podrá lograr como el propósito general que tiene el feminismo. Sí, yo coincido en ese sentido con Karen, ¿no? Que serían cuestiones diferentes aunque se vinculan. El feminismo yo creo que pues tendríamos que entenderlo en este doble sentido, ¿no? El feminismo es un movimiento social, pero también es teoría política, ¿no? Entonces hay estos referentes teóricos, grandes desarrollos teóricos que se han dado pues a lo largo ya de siglos, ¿no? Incluso podríamos decir, pero también está el feminismo como movimiento social, ¿no? Que es justo cuando las mujeres se articulan a través de esta acción colectiva para lograr objetivos pues que nos competen a todas, ¿no? Y que al final generan un impacto positivo en la sociedad. Incluso a quienes no son mujeres, ¿no? Entonces, y la perspectiva de género sería así como esta mirada o esta herramienta que ha surgido y que se utiliza principalmente en la parte institucional, ¿no? En la parte institucional, pues a lo mejor ahí no se lleva a cabo un movimiento social, ¿no? Son distintas formas de organización, pero que sí es posible incorporar esta mirada donde reconozcamos que las desigualdades justamente pues han permeado a todas, también a los centros educativos, a los centros laborales, a los propios gobiernos, ¿no? Están en todos lados. Entonces, con esta mirada es una manera pues de observar, ¿no? Que nos permite atender cuestiones, por ejemplo, de la división sexual del trabajo, del prestigio, cómo se ocupan estas posiciones de poder, ¿no? Y a través, pues, de una serie de estrategias poder contribuir a lograr una situación más equitativa y más igualitaria. También quería preguntar, ¿cómo se puede incorporar la perspectiva de género de manera positiva en el ámbito académico? ¿Y algún consejo para los maestros para poder aplicarlo? Pero pues siento que como tiene que ver con maestros, puedo contribuir un poco, pero igualmente me encantaría escuchar el posicionamiento tanto de Mariana como de Karen. Creo que lo primero que tenemos que generar es un ambiente empático, es decir, si nosotros somos empáticos con
con la situación y reconocemos que quizá hemos incurrido en situaciones en donde no hemos tenido esta perspectiva, porque pues tienes que reconocer un poco como los orígenes de cada institución, cuáles son los orígenes. Nuestra misión es totalmente humanista, entonces de pronto estos estándares que se van como a través de la historia, y por eso decía Mariana, ¿no?, que es un tema también político, porque nosotros somos parte precisamente de una institución que tiene unos orígenes. Estamos en el aniversario número 59, entonces tenemos 59 años de historia y las cosas se han movido bastante desde hace 59 acá, ¿no? Entonces de pronto es, pues a lo mejor la orientación o lo que quisiéramos buscar como académicos es pues estar trastocados por los signos de los tiempos vigentes, actuales, y además pues innovadores. Y estos vientos pues generalmente vienen de estos movimientos sociales y de pues de este cambio en el pensamiento, ¿no? Es el cambio de un paradigma teórico, pero también en cambio de un paradigma en la convivencia. Y estos señalamientos que se vienen haciendo por diferentes manifestaciones, pues creo que algo que un docente pues tiene que incorporar para mantenerse actualizado. Nos resta decir que con estas acciones, CETIS busca impulsar un ambiente de cero tolerancia a la violencia y hostigamiento a favor del bienestar integral de nuestra comunidad, y pues los invitamos a fortalecer el sistema de denuncia para evitar esta normalización tan dañina en nuestro entorno. En caso de alguna denuncia, se puede hacer a través de los canales oficiales, son los coordinadores de carrera o direcciones de carrera, el centro estudiantil del sede, así como también una plataforma confidencial en donde nos pueden hacer llegar estas denuncias. La página es tipsanónimos.com, ética CETIS. En esta plataforma nos pueden hacer llegar sus denuncias. También me gustaría agregar que es muy importante que se entiende que los maestros son, lo digo desde mi parte de estudiante, ¿no? Se entiende que los maestros están preparados, están capacitados y constantemente se preparan en el área que se desarrollan. Pero como menciona la directora, es importante que nuestros maestros también estén actualizándose en estas cuestiones sociales, en estas necesidades, en estas injusticias que se llegan a cometer en nuestro contexto, al menos Tijuana, México, Latinoamérica. Y creo que es una continua como investigación de qué es lo que está pasando en el mundo. No nos podemos encerrar dentro de nuestra propia experiencia, porque entonces haría caer en un privilegio donde nada más estamos viendo pues la vida desde nuestros ojos y nunca somos empáticos con el otro, que es lo que mencionaba la directora. Entonces se entiende que los tiempos han cambiado, que tal vez es agresivo querer cambiar toda una forma de vida, pero siempre tenemos la oportunidad de adaptarnos, de aprender y de crecer. Entonces podremos cometer muchos errores en este proceso de construcción, pero la intención es que se quiera cambiar y que se quiera ver la vida para empatizar con el otro. Sí, y yo una cosa que diría, justo a propósito de todo esto que comenta Karen, pues que es un reto muy grande y que tiene que pasar no solo por lo racional, por lo académico, sino por lo personal. O sea, implica un cuestionamiento y justo por eso es tan difícil, porque confronta con la propia historia de vida, ¿no? Con lo que hemos crecido pensando que debe ser, y eso es una de las cosas que cuesta más trabajo, porque justamente como hemos normalizado un montón de interacciones, pues no nos parece que sea algo que esté mal, ¿no? O que sea negativo, ¿no? Que tenga consecuencias en la vida de las estudiantes, pero justo ahí es empezar a ver cómo esas pequeñas interacciones se conectan pues con unas desigualdades, ¿no? Discriminaciones que están en todos los niveles y que juntas siguen como dándose, pues no sé, como si fueran unos engranes que se movilizan, ¿no? Y van empujando un gran contexto. Entonces yo creo que sería eso. Y además tener en cuenta una cosa, a ver, que si tenemos un contexto con igualdad formal, legal, ¿no? Que eso está muy bien, pero que necesitamos que esa igualdad formal llegue a la vida cotidiana y que no es lo mismo hablar de diferencias
que desigualdades, ¿no? Porque todas las personas podemos tener diferencias entre unas y otras, no solo entre hombres y mujeres, también entre hombres, entre mujeres, entre contextos culturales, etcétera, pero que esos elementos no tienen por qué convertirse en una desigualdad, ¿no? Y yo diría, como docente, yo le diría a otros docentes, pues hay que darnos cuenta de que el contexto que están viviendo las personas, los estudiantes, las estudiantes, no siempre es tan tranquilo como aparenta ser, ¿no? O sea, que hay interacciones donde se esconden un montón de violencias, ¿no? De discriminaciones, y que también a veces sin quererlo lo reforzamos a través de comentarios, interacciones en clase. Entonces, pues hay que cuestionarnos, ¿no? O sea, más allá de entrar en pánico y decir, ¡ay, qué barbaridad, que ya no podemos decir nada! Pues no es que no podamos decir nada, ¿no? Pero sí hay que reflexionar, o sea, qué impacto tiene, porque o sea, no solo la violencia física tiene impacto, los elementos simbólicos, discursivos, todo eso también tiene, pues, consecuencias, ¿no? Y eso es algo, digo, que yo diría así como por empezar a comentar el tema. Y ahorita que lo mencionas, pensaba en las capacitaciones que hemos tenido por parte de la institución a algunos de sus profesores. Vemos como a veces el uso del chiste, ¿no? O sea, a veces hasta las bromas que comúnmente decimos y que culturalmente son aceptadas, pues todas tienen este matiz un poco, pues justo de esto que mencionan Karen y Mariana, y yo creo que pues un buen comienzo es dejar de decir esos chistes, pero también dejarnos de reír de ellos, porque también pasa que dices, no, pues yo no soy machista porque no cuento esos chistes, pero te ríes de ellos y entonces ya estás como contribuyendo, y es lo que dice, digo, de una manera muy coloquial, por poner un ejemplo así muy tangible como es el humor del mexicano, pero bueno, pues está plagado de matices discriminatorios. Ahorita que mencionan que se han normalizado estas situaciones que pues han llevado a la desigualdad de género, ¿por qué creen ustedes que hemos llegado a normalizarlo? ¿Por qué creen que hemos llegado como a permitirlas a pues este punto? Pues a lo mejor podría decir un poco sobre lo que ha sido políticamente correcto en diferentes periodos, ¿no? Históricos. Como que de pronto también tanto los hombres como las mujeres tenemos una serie de obligaciones que son políticamente correctas y que hasta cierto punto llega a verse como algo positivo de acuerdo a ciertos estándares. Y bueno, quizás no hemos reflexionado en esta transición temporal. Esa es una de las reflexiones que yo personalmente he llegado, ¿no? A hacer un análisis de decir, bueno, cómo hemos sido educados y cómo las instituciones pues nos ponen ciertos estándares o ciertos parámetros con los que hay que cumplir, y de pronto a lo mejor no hemos reflexionado de manera profunda sobre esos símbolos que están pues ahí subyacentes, ¿no? Esa sería una opinión. Sí, yo coincido, ¿no? O sea, lo hemos normalizado porque está metido en todos lados, está en las leyes, en las reglas familiares, en las costumbres, y entonces nos ha costado un montón de trabajo ir quitándolas, ¿no? Hasta está en la ciencia, ¿no? En esa ciencia que nos dicen que es neutra, objetiva, maravillosa, pues también hay, o sea, también influyen los sesgos, ¿no? De quienes producen el conocimiento, y justo, pues dentro de, pues sí, en la humanidad nos hemos encargado de buscar argumentos para naturalizar esas desigualdades, ¿no? Como lo hicieron en su tiempo con el racismo, ahora que sí o sea, pues históricamente, ¿no? Las mujeres, o sea, que si en realidad tenemos la misma capacidad de inteligencia o que si no, o sea, y es un camino largo, ¿no? Pero pues nos hemos dado cuenta, o sea, que realmente hay muchos sesgos que están ahí en la producción del conocimiento, elementos así como pues sí discriminatorios, ¿no? Que quedan todavía algunos en las leyes. Entonces, pues claro, eso al crecer en ese contexto, pues lo vemos como lo normal, como lo que hay, y pues lo interiorizamos, y luego lo complicado es de pronto cuestionarnos que a lo mejor no es así, ¿no? Y que ahora se está cuestionando todo. Sí, creo que es una pregunta muy interesante y que es difícil de contestar, porque no nada más es una cuestión de un periodo corto, sino de que es atravesar la historia
en general, es como universalmente la historia en todos lados, o sea, de todos los continentes, de la vida humana. Siempre se ha manejado esta diferencia entre el hombre y la mujer, donde se le pone en un lugar inferior o en un lugar débil. Entonces, hablar de esta normalización, creo que es bien difícil porque ya o sea, viene con nuestra propia existencia desde todos los tiempos. Entonces, ahorita el trabajo que hemos tenido en la sociedad actual, principalmente, claro que vienen muchas olas sociales de movimiento y políticas, pero al menos en la actual es como estas creencias que ya están bien forjadas, es deshebrarlas y ver qué podemos tomar, qué nos sirve y qué sigue siendo vigente, porque el pasado fue así, pero ya no hay que fijarnos al pasado, sino ver de ahora en adelante qué es lo que realmente funciona y lo que tiene sentido, porque nada nos debería de limitar, en todo caso nos debería de impulsar a crecer. Sí, y yo diría, ahorita pensé, que hemos crecido pues desde esto que le llaman, ¿no? O sea, una sociedad muy androcéntrica, o sea, muy centrada en la perspectiva masculina, que el problema no es nada más que esté centrada en la perspectiva masculina, sino que nos han dicho que esa perspectiva es neutral y que nos incluye a todas, ¿no? Y entonces tenemos un mundo diseñado desde esa perspectiva y pareciera que si no encajamos, estamos mal nosotras, ¿no? Y no, o sea, justo el feminismo pretende en un cambio pues profundo, donde no es solamente incorporarnos a una sociedad que ya está, sino transformarla también, o sea, replantearnos las estructuras, ¿no? Por ejemplo, cómo la división del trabajo, ¿no? La cuestión de la conciliación, de los trabajos de cuidado, que todo eso pues también es, pues sí, ¿no? Como dice Karen, pues hay un montón de cosas a través de la historia que tendríamos que revisar, pero sí, o sea, es cuestionar esta perspectiva y dejar de pensar que es lo neutro y de pues realmente darnos cuenta que hay otras formas de organizarnos, de ser una sociedad, una comunidad y que por qué no replantearlas y transformarlas, ¿no? Para que sean más justas para todas las personas. Algo que me parece importante ahí considerar es quizá que hay como una situación de libertad, o sea, hay un ejercicio de libertad o debería de haberlo, y en cuanto a, pues, por ejemplo, los roles, porque muchas veces se habla de estereotipo, un comportamiento, cuando quizá para alguien sea una elección pensada y decidida, y eso creo que también hay mucha confusión en torno a ello, porque pareciera que de pronto el feminismo lo cuestiona todo, lo incendia todo, lo critica todo, y al final a mí me parece que sí lo critica y sí lo cuestiona, pero también debe haber, o hay, o al menos yo siento esa libertad, ¿no? Como mujer, de poder decidir si estoy de acuerdo o no con ese estilo de vida sin generar nuevos estereotipos, porque creo que a veces también injustamente la sociedad atribuye estereotipos al feminismo que realmente no representan ni tienen en sus bases, pero eso, pues como dijo Karen en un principio, creo que es desinformación. Entonces creo que este espacio es importante para que veamos que no todo hay necesidad a veces de radicalizar las cosas, pero porque no escuchamos. Pero si tú escuchas, dialogas y ventilas una situación, llegamos a un consenso, pues entonces no habría ninguna necesidad de radicalizar, ¿no? Ese sería como un tema. ¿Qué acciones como estudiantes podemos tomar para crear más conciencia en la comunidad CETIS? Pues tomo esta respuesta como estudiante. La verdad creo que el trabajo es más sencillo de lo que pensamos, pero no quiere decir que es sencillo, va a ser rápido y va a ser sin un poco de esfuerzo. Realmente a los estudiantes nos corresponde estudiar un poco, o sea, no estudiar de un libro, sino empaparnos de lo que está sucediendo actualmente, como ya lo he dicho previamente. Creo que hay muchas plataformas, tenemos que aprovechar el internet que ahorita está funcionando muchísimo con esta pandemia, todo está vía internet, o sea, ahorita tenemos esta conversación por este medio y la información está ahí, son publicaciones cortas, en colectivo nos encargamos de hacer esta información que se proyecte de una manera fácil de entender, de comprender, y creo que existen las herramientas, como estudiantes tenemos ahí todo el material, creo que nada más es una cuestión de querer ser parte del cambio, dejarnos del miedo, porque creo que el miedo nos controla mucho, también la parte del ego, la parte de pensar que se va a perder algún poder solamente porque
escuchas la opinión del otro. Es bien bonito que se formen estos espacios de discusión y aparte son súper necesarios. No hay ningún problema en tener diferencia de opiniones, sino que hay que ser conscientes que las opiniones muchas veces pueden llevar a acciones que son incorrectas. Entonces hay que conocer los límites de la libre expresión, que es ahorita lo que se está utilizando mucho. Como estudiantes no nos queda más que leer, prepararnos, querer aprender. Creo que en CETI siempre se nos ha enseñado a ser líderes, a ser personas capacitadas en todos los aspectos, y este tema, perspectiva de género, es uno que no se nos debe de pasar, y pues las herramientas ahí están. Yo sumaría quizá aquí el tema responsabilidad, o sea que hay una corresponsabilidad importante, como que a lo mejor está en boga a través de las redes sociales hacer como críticas, manifestarte, y de pronto esta manifestación, con una colega platicábamos el otro día sobre hasta dónde es como un tema de moda y de narcisismo, de exhibición, y dónde eso no le beneficia a nadie, pues no le beneficia al movimiento, no le beneficia la perspectiva. Al final creo que sí es importante que tengamos una corresponsabilidad activa en nuestras decisiones y en la forma como interactuamos. Yo sí reflexiono y dejo esto sobre la mesa, ¿no? Sobre el cómo hemos confundido a lo mejor el tema de igualdad en imitar de comportamientos que quizá, pues por ejemplo, el hecho de decir malas palabras, ¿no? O sea, de pronto es como si los hombres los dicen, las mujeres también los tienen que decir. Y es una falta de reflexión sobre decir cómo nos estamos tratando. O sea, al final no es como decir, bueno, ahora todos hay que maltratarnos, porque como los hombres maltratan, entonces ahora hay que maltratarnos todos. Yo creo que en ningún momento hemos querido llegar ahí, sino más bien decir, bueno, vamos a tratarnos bien, ¿no? Si los hombres tienen comportamientos de maltrato, pues las mujeres no vamos a caer en esa misma dinámica. Y bueno, perdonen que el ejemplo es un poco así cotidiano, pero sí son reflexiones que a lo mejor la gente menos formada se puede llegar a hacer. Y pues yo nada más, pues diría, sumando a esto que comentan y esto que decía Karen sobre estar informadas, yo diría que sí, incluso para criticar, o sea, no estamos diciendo piensen igual y todo el mundo tiene que pensar lo mismo, porque el feminismo no es un dogma, ¿no? Sino tiene que ver con el pensamiento crítico y con la argumentación, pero incluso para estar en desacuerdo hay que informarnos. Y sí, bueno, estemos en desacuerdo, pero no porque vi un meme que decía algo y me dio risa, ¿no? Sí, o sea, yo digo, sí hay que pasar de ese nivel, o sea, sí tenemos, por lo menos partimos, ¿no? De que en un contexto universitario hay acceso a fuentes confiables, ¿no? Y hay que escucharlas. Y también hay que escuchar a las personas, ¿no? Hay que escuchar a las mujeres, por qué se están manifestando, por qué están indignadas, por qué están enojadas, porque esto no surge de la nada, ¿no? Y a partir de ahí, pues a dialogar. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en este episodio y recuerden que nos pueden escuchar los otros capítulos en Spotify y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como CETIS Tijuana. Gracias por acompañarnos, espero a los que nos están escuchando les haya gustado el tema de hoy, a mí me encantó la verdad, entonces espero todos se hayan llevado algo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, los esperamos en el siguiente episodio de Tu Espacio. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. CETIS Universidad presentó Tu Espacio, el podcast desde la cabina de CETIS Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes Los eventos y los temas que tienes que saber.